Estamos con Luisa Gabasa, una actriz reconocida por su larguísima y exitosa carrera profesional como actriz, y ha recibido el premio La Vera Retiro Imperial, porque Luisa Gabasa lleva más de 20 años residiendo en Madrigal de la Vera y ha recibido hoy el cariño de toda una comarca. Luisa, ¿qué has recibido tantos premios a lo largo de tu carrera? ¿Cómo te sientes recibiendo este pequeño galardón de la Vera? Pues muy orgullosa, porque este premio no viene de un trabajo, viene del amor de un colectivo, de un colectivo que de pronto cree que yo merezco este premio, que han valorado no sé especialmente, yo no he hecho nada especial por la Vera, más que formar parte de la comunidad, apoyar en lo que he podido, crear iniciativas. Podrían haber sido más y tal vez las circunstancias me hubieran permitido, pero he hecho lo que he podido. Entonces, ganar un premio por una película es importante, como no, porque si una actriz te dice que no está contenta por ganar un premio por una película, mentiría. Pero esto tiene otro sendero. Estos son los premios que vienen desde el corazón al corazón. Y por eso me emocionan especialmente. Con muchísima emoción has dedicado este premio a tu marido, que fue la persona que te trajo un buen día a vivir, primero a visitar y después ya a vivir a la comarca de la Vera. Sí, porque también nosotros estamos viviendo una tercera etapa de vida, ¿no? No somos ningún niño los dos. Entonces, de alguna manera, este retiro, fue juste para el emperador, la Vera ha sido nuestro retiro de vida, nuestro retiro de ver crecer a nuestro hijo, de ver a nuestro nieto. Tiene un valor emocional, simbólico importante. Y creo que nadie mejor que él merecía este premio, porque yo vine aquí de su mano. Vine, lo he dicho antes, vine por amor a él, porque yo no sabía a dónde venía. Luego me da cuenta que el amor ha vuelto con creces cuando he sabido valorar, darme cuenta de lo que significaba la Vera en mi vida. Pero yo vine a ciegas, y nunca mejor dicho, porque aquel día que yo vine por primera vez a Madrigal, hacía una niebla tan grande que no se veía, vamos, ni gredos. Y sí, la Vera me ha devuelto muchísimo, muchísimo. Así que para mí creo que no había otra persona que se mereciera más ese premio que él. Cuando estás en los rodajes, en los viajes o en las recepciones con gente importante y alguien te dice, oye Luisa, ¿tú dónde vives? Y les dices, pues mira, vivo en un pequeño pueblo que se llama Madrigal. ¿Y cómo lo describes? El paraíso. Siempre digo que tengo un pequeño paraíso donde solamente hay una serpiente, que son las comunicaciones, porque a veces es horroroso con la wifi, la que no me entra, que se corta, que no puedes hablar. Pero para mí Madrigal es el paraíso. Es mi lugar de, insisto, desconectar de las ambulancias de ese Madrid que es agresivo, y llegas aquí y no hay ruido y se ven las estrellas. No sabéis lo que es ver las estrellas, o sea, ver la luna cuando está llena, son regalos que en Madrid no los tengo. Pero también es verdad que yo he elegido continuar en una profesión y todo tiene un precio en la vida. No puedes, todo, yo ya me he dado cuenta que no se puede tener, entonces trato de equilibrar mi estancia aquí con mis viajes de trabajo. Unas veces son más largos o me han llevado a estar 4 meses en Portugal o 2 meses en Brasil, pero siempre mi casa, mi hogar, mi lar, mi referencia es Madrigal de la Vera. Pues simplemente preguntarte en qué proyecto estás ahora. ¿Vas a empezar a rodar otra Estoy vez? en 3. Madre mía. 3. Estoy en una serie que se está rodando en Galicia. Me han pedido que no haga mucha publicidad del nombre. Ahora hay un secretismo. Antes no había tanto, pero ahora con esto de las cadenas y las plataformas es un poco... Estoy muy contenta y un reparto estupendo. Después vuelvo a ser Chabela Vargas en el teatro hasta abril. Luego tengo otra serie en la que participo y luego tengo una participación en una película que se llama de Clara Santolaya, Francisco Yolé, y espero que otra participación en una película con Paco. ¿Paco León? No, es un director, claro, somos muy amigos, ahora no me sale el apellido. Lo Me que sale sea. Paco Revuelta y no es Paco Revuelta, es Lo cortamos. Paco. Lo cortamos, no pasa Lo nada. cortamos y ya está. Bueno, yo tengo Luis, trabajo ahora hasta el 27 prácticamente.
Luisa, bueno, mi compañero Luis Merchan y yo queremos transmitirte nuestro cariño, nuestra admiración profunda por tu trabajo y por ti, porque eres una persona maravillosa. Me hagáis llorar. Gracias. Muchas veces.